Devocionales con el tema El Evangelio. Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que Dios nos da en el sacrificio de su Hijo en el Calvario. El Evangelio es todo lo que hizo Cristo desde el momento de su encarnación, su vida y obra, su sacrificio redentor, su resurrección de entre los muertos, su ascenso al reino del Padre, su obra como sumo sacerdote a la diestra del Padre a favor nuestro. Una de las máximas prioridades de la razón de ser de la Iglesia y del ministerio es la evangelización de los perdidos. Base bíblica, Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos da la responsabilidad de proclamar su palabra, que es lo único que puede llevar a la salvación de las almas. Es cierto que como iglesia o como ministros podemos hacer 1000 cosas cristianas o 1000 eventos supuestamente evangélicos o evangelizadores, pero ¿estamos verdaderamente proclamando el Evangelio de Cristo? Cuando se anuncia campaña profética de milagros y liberación, ¿esto es proclamar el Evangelio? ¿Gastar miles y miles de dólares para hacer campañas o eventos masivos es proclamar el Evangelio? Muchos dirían a priori que sí, pero dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta. ¿Repartir discos de testimonios es dar el Evangelio de Cristo? ¿Cantar cantos cristianos es dar el Evangelio? Ahora todos los que cantan en las iglesias dicen tener un ministerio, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios que es el Evangelio? Y más aún, ¿cuáles son los elementos en la presentación del mensaje del Evangelio? ¿Con qué mensaje se puede salvar a la gente? Si la palabra de Dios dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos saber con seguridad de quién está hablando Lucas en esta porción bíblica. Mateo nos dice que Juan el Bautista apareció predicando el Evangelio al pueblo judío. Veamos y analicemos el contenido del mensaje de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí vamos a encontrar las respuestas a las anteriores interrogantes. La palabra de Dios nos dice el qué y el cómo se debe presentar el Evangelio. Mateo 3:2, repito, Juan el Bautista, su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y versículo 6 dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ellos eran los principales líderes religiosos, ellos venían a su bautismo, pero Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Abundemos un poco más en lo que nos dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿El qué? Es el contenido del mensaje salvador. Arrepiéntete, generación de víboras, la ira venidera.
la ira de Dios, el juicio. Veamos ahora qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3 y versículo 18. Dios está hablando en este capítulo con el profeta. Dios mismo es quien le dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Al igual que a Ezequiel, Dios nos hace a nosotros hoy responsables de entregar el mensaje salvador, de proclamar al impío de su muerte y condenación, de su juicio venidero. Debemos amonestarlo para que se vuelva a Dios arrepentido. Pero si nosotros omitimos el contenido del mensaje, llevaremos el juicio de Dios sobre nosotros. Su sangre demandaré de tu mano. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está contra los hombres que detienen injustamente la verdad. Todos pensaríamos que se refiere a los impíos, pero definitivamente no se refiere a ellos, ya que ellos no han recibido la verdad ni la tienen. Se refiere a quienes tenemos el Evangelio, que es su verdad, que somos sus ovejas o sus ministros, y no queremos entregar el mensaje, el único mensaje que ha dispuesto Dios para la redención de la humanidad, por temor a que se nos vaya la gente de las iglesias, por miedo a confrontar al pecador con sus pecados y que seamos rechazados, porque perderemos amistades y dinero. Dios no nos permite ni nos autoriza a maquillar, arreglar o cambiar el mensaje, el único mensaje que salva a la humanidad, por la razón que lo despojaríamos de su esencia redentora. Las palabras pecado, juicio, ley, condenación, infierno, arrepentimiento, ira de Dios son elementos esenciales que forman parte del mensaje del único Evangelio redentor, el Evangelio de Cristo. Pero aún más, debemos abundar en su enseñanza y en su prédica, en su proclamación, ya que estas son las herramientas que usa el Espíritu Santo para salvar al pobre perdido pecador. No son mis palabras, no son mis argumentos, ni los de ningún líder religioso, llámese apóstol o profeta. Es la palabra de Dios únicamente lo que el Espíritu Santo va a tomar para guiar al pecador al arrepentimiento y hacer en él una obra de regeneración. San Juan 16:7, hablando nuestro divino Maestro, dijo: pero yo los digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el Espíritu de Dios quien convence al pecador cuando éste oye el mensaje del Evangelio. ¿De qué lo convence? De su pecado, de su necesidad de perdón, de salvación, del juicio sobre su vida y de su condenación eterna. Pero ¿qué más nos enseña el apóstol Pablo? En Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es idolatría. El hombre se volcó adorando, haciendo ídolos. La pregunta ¿es usted un idólatra? ¿Está usted cometiendo el pecado de idolatría? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En este versículo 24 nos está hablando de las perversiones, de la inmoralidad. ¿Es usted homosexual o lesbiana? ¿Tiene usted algún amigo, algún pariente que lo es? ¿Y sabe usted por qué lo es? Es porque usted está sufriendo el juicio de Dios sobre su vida. Todas las personas homosexuales, lesbianas, están sobre ellos el juicio de Dios. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y Él le perdonará y volverá usted a ser una persona normal. Continuemos con el versículo 26. Ahí está el contexto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aún los senadores y diputados de las naciones, quienes están haciendo leyes y votándolas a favor de la inmoralidad y perversión, están atrayendo el juicio de Dios sobre sus vidas. En algunas naciones ahora ya es legal que se unan en matrimonio hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es legal asesinar a un bebé en el seno materno, legalizado por políticos depravados, enemigos de Dios, rebeldes a su palabra, quienes están por sufrir el juicio de Dios por sus leyes antinaturales. Parricidio es matar al padre, matricidio es matar a la madre, y matar a un bebé por decisión del padre o de la madre. ¿Cómo se le llama eso? Necesitan arrepentirse, pedir perdón y retractarse. Tal vez Dios detenga su ira, sus juicios y sus castigos sobre las naciones, porque ciertamente hay juicio de Dios sobre los hombres. De los versículos 28 al 32, concluye el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, nos da un testimonio gráfico de la total depravación del hombre. Como pastor y predicador del Evangelio de mi Señor Jesucristo, yo no debo maquillar, ni mucho menos cambiar el tono del mensaje bíblico que te puede dar vida eterna. Es cierto que de momento te es locura,
te choca y lo detestas. Puedes decir, es religiosidad, es un extremo. Puedes tener 1000 ideas al respecto. Debo decirte, pecador, que si no procedes al arrepentimiento, tus días están contados. Vas directo al infierno, a la condenación eterna. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, dale la espalda al pecado y vive sometido a Dios y a su palabra. Solo así tendrás perdón, salvación y vida eterna. A los predicadores les digo, si siguen rehusando dar el mensaje del Evangelio como Dios nos lo demanda en su palabra, si lo sigues maquillando o cambiando para ganar al mundo, si sigues hablando de superación personal, de autoestima, si quitas los elementos esenciales del Evangelio para hacerlo atractivo, para conseguirte adeptos, déjame decirte que el juicio de Dios viene sobre tu vida. Cada alma a la que no le prediques el Evangelio, sino que la estás entreteniendo con los shows, la sangre de estas ovejas Dios la demandará de ti. A los que se la pasan de campaña en campaña y de concierto en concierto les digo, tú anuncias que tu campaña es profética, de liberación y de milagros, que tus cantos tocan el cielo y viene mayor unción profética. A ti te digo, ya no sigas vendiendo lo que es gratuito, no sigas engañándote a ti mismo, ni engañes a la gente. Ustedes metafísicos cristianos que se la pasan luchando según ustedes con los demonios, haciendo liberaciones a diestra y siniestra, ya no sigan engañándose, deténganse. Ustedes que creen que atan a los demonios, que maltratan a la gente física y psicológicamente, según ustedes, para sacarle los demonios, ustedes están más endemoniados. Escúchenme, yo sé que el primer mandamiento de Frank Hammond y todos los promotores de esa falsa guerra espiritual es que todos necesitan exorcismo, o sea, todos están endemoniados. ¿Cuántas personas han quedado locas, esquizofrénicas, por sus sesiones espiritistas, a las que ustedes les llaman liberación? ¿Cuántos más no andan vagando por las iglesias con síntomas de graves desórdenes psicológicos, físicos y espirituales? He tratado muchísimos casos en consejería pastoral y me da tristeza oír los abusos de los que han sido objeto por parte de algunos que se hacen llamar pastores, evangelistas, profetas o apóstoles, hermanas que han sido golpeadas físicamente para tratar de expulsarles un demonio. Otro testimonio que me contó un pastor, 3 de los más conocidos en la comarca lagunera, uno pastor, otro evangelista y un supuesto profeta que se jacta de viajar a las naciones. Entre 2 toman a una joven mujer cada uno de una mano y el tercero se le subió encima, según ellos, para de esa manera sacar el espíritu que poseía a esa mujer. Claro, corrieron a todos los hermanos de la habitación. Un hermano de la joven se asomó y vio, le dijeron, váyase, no vea. Por eso hay tanta inmoralidad entre muchos ministros y pseudoministros que se suben encima de mujeres jóvenes con pretexto de sacarle algún demonio, que ungen las partes íntimas de la mujer con pretexto de atar o sacar espíritus de lujuria, siendo más lujuriosos y pecadores estos dichos pseudoministros. Todo esto trae descrédito al verdadero ministerio pastoral y vituperio al Señor y a la iglesia.
pues hay quienes dicen todos son iguales. Quiero decirle a esta clase de falsos ministros que se sometan a la palabra de Dios, que no tomen más herejías de los libros metafísicos de los falsos maestros, apóstoles y profetas que han plagado la iglesia en estos tiempos, que se sujeten estrictamente a lo que la palabra de Dios enseña, que tengan valor de rechazar lo que no es bíblico o que está mal interpretado, que dejen de poner en primer lugar sus experiencias esotéricas, que abandonen el espiritismo en el que han caído, que dejen ya las doctrinas de demonios en las que se encuentran. A las ovejas del Señor les digo que salgan de esas falsas iglesias, que abandonen a esos falsos ministros vividores, quienes deberían de cuidarlas aún a riesgo de su propia vida, pero son ellos mismos quienes se las están entregando a Satanás para que las devore y destruya. Concluyo diciendo que si en la iglesia que vas, si el evangelio que frecuentemente escuchas, no se encuentra por ningún lado la prédica en contra del pecado, el juicio, la ira de Dios, el arrepentimiento, la regeneración, la santidad, un rechazo al mundo, un arrepentimiento continuo y lucha contra el pecado, lo más seguro es que estás en una falsa iglesia y un falso ministerio. No tengas temor de salir, no tengas miedo de represalias. Un verdadero siervo de Dios no amenaza, no maldice. Si recibes maldición por parte de algún pseudo ministro, no tengas miedo, porque es un hijo del diablo, no un siervo de Dios. Aléjate de esos eventos que solo entretienen. Dios es el único que puede, y si quiere sanar a alguien, lo va a hacer, y lo va a hacer a su manera, no porque alguien le diga a la 1, a las 2, a las 3, o porque diga ahora, recibe. ¿Quién es el hombre para ordenarle a Dios y decirle el momento en el que debe hacer algo? Quien se atreva a promocionarse como profético, milagrero o que libera a la gente de los demonios es un falso. Termino con un pasaje vital de la palabra de Dios que nos exhorta diciéndonos en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.